Esta Navidad tienes la oportunidad de iluminar el corazón de un niño, porque no hay regalo más grande que ver una sonrisa encenderse gracias a un gesto de amor. En el hogar infantil Rutas de Luz, cada día decenas de niños reciben cuidado, educación y cariño. Son pequeños que enfrentan grandes desafíos, pero que conservan intacta su esperanza. Allí aprenden, juegan, sueñan y esperan con ilusión la magia de la Navidad. Por eso este año queremos que esa ilusión se haga realidad. Queremos llenar sus corazones de alegría con un detalle que les recuerde que no están solos, que hay manos generosas dispuestas a compartir y corazones que laten con solidaridad. Tú puedes ser parte de esta ruta de esperanza. Puedes donar un regalo, un mercado o el aporte que tu corazón te inspire. Cada contribución, por pequeña que parezca, transforma vidas, porque cuando compartimos, el espíritu de la Navidad se hace más grande y más luminoso. Imagina sus rostros al abrir un regalo, al disfrutar una cena navideña, al sentir que alguien pensó en ellos. Esa es la verdadera magia, la de dar sin esperar, la de encender la luz del amor en otros. Acércate al hogar infantil Rutas de Luz o comunícate con nosotros. También puedes hacer tu aporte a la cuenta corriente número 2100 32 59 240. Si deseas más información, llámanos o escríbenos por WhatsApp 311 898 11 61. Tu ayuda, tu gesto y tu tiempo pueden cambiar la Navidad de muchos niños. Haz parte de esta hermosa causa y ayúdanos a llevar esperanza, sonrisas y amor. Hogar infantil, Rutas de Luz. Juntos encendemos la Navidad. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos mis hermanos, Buenas tardes. para los que están aquí en el Centro Espírita presencialmente y para los que nos acompañan desde la plataforma. Para iniciar nuestra actividad en la tarde de hoy, entonces vamos a ver primero un videito. Bueno, entonces para iniciar la tarea en la tarde de hoy, vamos a disponernos para la oración de cuerpo, de pensamiento, de corazón. Le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar aquí reunidos una vez más, de compartir como hermanos estas enseñanzas y las enseñanzas de la bella doctrina espiritual. Te pedimos, Padre Celestial, por nuestra amada patria colombiana, por el planeta Tierra, para que sea siempre iluminado, bendecido en estos momentos tan difíciles. Te pedimos, Padre Celestial, que la conferencia en la tarde de hoy sea de gran enseñanza para cada uno de nosotros y los espíritus que también se acercan a escuchar. Le pedimos a los mentores de la Casa Espírita Rutas de Luz, iluminen a Fabio para que sus enseñanzas en la tarde de hoy sean de gran ayuda. Te lo pedimos, Padre Celestial, y que así sea. Bueno, en la tarde de hoy la conferencia a cargo de Fabio Villarraga, comprensión de la justicia divina. Fabio. Fabio es médico y es asociado a Senderos de la Esperanza. Es un gran trabajador espiritual. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos esta tarde? Vamos entonces a desarrollar estas reflexiones en torno a la comprensión de la justicia divina, ¿no? Creemos que una de las nociones pues, más fundamentales es entender pues, a Dios, que es nuestro primer fundamento. Pero dentro de ese concepto de Dios que maneja la doctrina espírita es cómo nosotros comprendemos la justicia divina, ¿no? La doctrina espírita sí nos explica muy completamente cómo es la justicia divina y por qué, digamos, otras filosofías, otras corrientes, de pronto no pueden explicar con detalles eh, esos mecanismos que tiene Dios para que todo sea realmente justo, ¿no? Porque cuando uno habla con X y Y personas por diferentes casos, una de las cosas que la gente expresa es, ¿por qué Dios me mandó lo que estoy viviendo? ¿Por qué Dios tengo esto? ¿Por qué Dios, sí? No ven la justicia, digamos, en las cosas que están allí, sino ven es la situación o la problemática
pero con la dimensionalidad humana, ¿no? Entonces, volvió a aparecer esto. ¿Ah? No, es que se puede ocultar. Sí. Bueno, entonces, vamos a procurar entonces entender durante esta charla este concepto de la justicia divina, ¿no? Se desprende obviamente del primer fundamento de nuestra filosofía, que es comprender a Dios. Parece sencillo, ¿no? O sea, no, Dios, en la visión espírita parece, pero digamos, hay que reflexionar sobre Dios, hay que leer sobre los textos espíritas que hablan de Dios para entender cuál es la visión que tenemos de Dios, ¿cierto? Que no es la misma que tiene otras religiones, otras filosofías, porque consideran otros aspectos que no están enmarcados dentro de los atributos divinos y su nexo con las leyes divinas, ¿no? Para nosotros es muy claro porque precisamente el libro de Espíritus empieza con preguntando por la definición de Dios, ¿no? Y en las traducciones normales, en la mayoría de traducciones, la pregunta que aparece es, ¿qué es Dios, no? ¿Qué es Dios? ¿Y qué respondieron ahí? Muy bien, exactamente. Entonces resulta que en el texto del francés, digamos, no dice qué es Dios, sino qué es lo que es Dios. ¿Qué es lo que es Dios, no? Entonces, o sea, la respuesta es la misma, ¿no? Pero miremos cómo Kardec, digamos, preguntaba, digamos, de una forma muy, muy precisa, ¿no? Entonces, para nosotros entender la justicia divina, tenemos que estudiar sus leyes. Tenemos que estudiar sus leyes, porque solamente a través de la comprensión de las leyes vamos a entender cómo es que se manifiesta la justicia de Dios, ¿sí? Que es inexorable y que nos permite entender por qué pasan las cosas que pasan en este planeta y por qué nos pasan a nosotros las cosas muchas veces, porque nosotros mismos nos hemos preguntado por qué a mí, por qué, por qué, por qué, ¿no? Entonces, hay unas leyes más relacionadas para esa comprensión, como es la reencarnación, la ley de causa-efecto y la ley de evolución. Cuando nosotros con esas tres leyes, digamos, mezcladas en las causas y efectos de cada ser humano, ahí entendemos por qué está ocurriendo todo eso. ¿Por qué está ocurriendo? Porque una persona, digamos, lo tiene todo y de pronto empieza a perderlo y termina sin nada, termina en la miseria. ¿Cuál es la causa de esa situación? Una miseria de tipo económico, pero una miseria moral también, ¿no? O que alguien está totalmente saludable y a partir de una determinada fecha empieza a tener una enfermedad agobiante o limitante que lo lleva, digamos, a experimentar una situación de una enfermedad terminal, por ejemplo. O sea, ¿por qué tengo que experimentar ese tipo de situación? O pasa un accidente y queda con una limitación biológica de un segmento corporal, o pasa por un accidente cerebrovascular y queda con una limitación en sus manejos neuromotores para el resto de su vida. Entonces, todo eso tiene unas causas, ¿no? Unas causas. Cuando comprendemos esas causas a través de la reencarnación y de la ley de causa-efecto, vamos a entender que lo que está ocurriendo es justo, no es injusto. ¿Sí? Eh, ayer precisamente ahí en el hospital, pues a nosotros nos toca hacer unas asistencias a los familiares de los pacientes que están ya, pues, de forma crítica, digamos, en la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Entonces nos llamaron para asistir a un paciente que está, el señor, digamos, salió a comprar algo y lo arrolló un vehículo y quedó. Les contaba que el día de ayer nos llamaron a ver asistir, ¿no? Unos familiares de un caso de la unidad de contención del hospital. Y el caso es porque el señor se le compró algo, fue arrollado y los golpes, los traumas que tuvo, generó unas hemorragias intracraneanas, etcétera, que lo tiene, digamos,
en una línea muy frágil entre la vida y la muerte. Y el grado de lesiones que tiene, digamos, es tal que el pronóstico, digamos, de los neurocirujanos dicen que ya no lo pueden operar y que cuando no lo pueden operar tiene sangre regada allá adentro. Entonces, es un pronóstico muy negativo que puede, digamos, de un desenlace fatal en las siguientes horas o días, no semanas. Díaz es probable, no sé si todavía estará allí, pero el caso es porque el hijo que estaba ahí tiene solamente dos hijos. El hijo mayor tiene 22 años, el menor 12 años, y él, cuando fuimos a asistirlo, él estaba ahí pues al lado de su papá. Él no puede hablar, está intubado, está en coma. eh, el neurocirujano le acaba de explicar las lesiones tan profundas que tiene y que el pronóstico era muy grave y le dio un porcentaje, le dijo, mire, el 90% seguramente se muere, el 10% algo se recupera, pero las secuelas pueden ser, pero es lo más probable, ¿no? Y él decía, cuando yo llegué a hablar con él, me decía, ¿por qué le pasa esto a mi papá que es muy bueno? ¿Por qué le pasó? Él no le ha hecho daño a nadie, muy buena gente, buen papá, trabajador, ya estaba para pensionarse en pocos años. Y entonces, ¿por qué le pasa eso? Entonces, me preguntaba a mí, yo pues dije, claro, yo le podría explicar muchas cosas de la ley de causa-efecto y todo eso, pero ahí, digamos, no es el ambiente porque ellos no sé qué religión tengan y entonces, claro, cada quien tiene, se parte del principio del respeto profundo, pero sí le habla uno de Dios, le habla uno de la justicia divina. ¿Para qué? Para por lo menos mitigar el dolor que están teniendo a través de unas reflexiones de tipo más filosófico y espiritual, ¿no? Pero es para dimensionar eh, eso, ¿no? ¿Por qué le pasa eso a una persona buena? Que ha sido buena, buen esposo, buen papá, buen trabajador. ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué creen ustedes que le pasó eso? Ah, claro, filosóficamente uno dice, hay un compromiso con la ley de causa-efecto, porque nada sucede sin un factor causal. Pero no podemos llegar, digamos, a la causa exacta para decirle, es que a su papá le pasó eso porque él en un pasado, una vida pasada, hizo esto y lo otro y atropelló a otro. No, si ellos lo ven tan bueno, porque ya seguramente es un espíritu bueno, ¿sí? Entonces ahora está recogiendo la cosecha de quién sabe qué vida por allá atrás, ¿sí? Un tipo de muerte, un tipo de lesión que lo va a llevar a la muerte, ¿sí? Entonces, la forma de desencarnación está ligada a las leyes divinas. Eso sí es un hecho. Quien tiene una muerte, digamos, natural, donde tranquilamente se acuesta y de pronto pasó al plano espiritual, eso es un merecimiento. Eso es un merecimiento. Mientras si uno pasa al mundo espiritual a través de una enfermedad X o Y, tiene un compromiso con los órganos que se enfermaron y con el tipo de enfermedad que se generó, que está asociada a la información vibracional que hay en el perispíritu y que está afectando los órganos vitales que lo llevan al desenlace de la muerte. Entonces, todo esto viene, digamos, encajado, unas leyes con las otras, ¿sí? Para poder comprender ese concepto de la justicia divina, ¿no? Entonces dice Kardec allá en la conclusiones 3 que al demostrar la existencia del alma y su inmortalidad, el espiritismo reanima la fe en el porvenir, levanta el valor abatido y hace soportar con resignación las vicisitudes de la vida, ¿no? Entonces, ahí nos están dando una perla terapéutica, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para soportar con resignación las vicisitudes de la vida? Ahora nos está diciendo que no es solamente soportarlas, sino soportarlas con resignación, no soportarlas con renegación, renegando y renegando. No puedes soportarlas y de mala gana, sí. Pero aquí dice con resignación, es decir, con la obediencia y resignación a las leyes, ¿no? Entonces, es decir, hay una diferencia allí. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para soportar esas vicisitudes de la vida, digamos, con lo que tenemos? Porque podemos
digamos, hablar maravillas y decirlo cómo está escrito todo y la parte teórica, pero digamos, el gran dilema es cuando la prueba nos llega en vida, ¿cierto? ¿Qué tan afianzados están los conocimientos en nuestras almas para soportar con resignación las vicisitudes de la vida? Ahí está la esencia del proceso, ¿no? Ahora, hay muy diferente, si yo no creo, como dicen, en la inmortalidad, así creo en la inmortalidad y estoy teniendo vicisitudes en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo sé que esto es temporal, estoy teniendo vicisitudes, problemas, dificultades, pues en algún momento eso no es eterno, en algún momento eso va a parar y vamos a estar mejor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque moriremos, estaremos en el periodo entre vidas y regresaremos acá seguramente a otra experiencia diferente, no con las mismas limitaciones que estamos viviendo en esta existencia, ¿no? Entonces, por ahí en la pregunta 132 dice lo siguiente: la reencarnación es el retorno del alma espíritu de la vida corporal. Tiene el objetivo de hacernos llegar a la perfección y de poner al espíritu en condiciones de soportar la parte que le toca en la obra de la creación. ¿Cuál es la parte que nos toca en la obra de la creación? La que nos toca a cada uno, ¿no? La que nos tocó. La que nos tocó. Nosotros mismos nos conocemos cuáles son nuestras limitaciones orgánicas, fisiológicas, cosas emocionales, mentales y hasta espirituales. Eso ya nosotros nos conocemos, digamos, un poco, y ahí sabemos cuáles son esas condiciones con las cuales estamos desarrollando nuestra existencia en este plano de la vida, ¿sí? Y Dios nos colocó con todo eso dentro de la obra de la creación, ¿sí? Somos parte de la obra de la creación de Dios y de tal forma debemos comportarnos, ¿no? Entonces, dentro de la literatura espírita, en el libro de Espíritus aparece la reencarnación como un dogma, ¿no? El dogma de la reencarnación se basa en la justicia de Dios y en la revelación. Ahí está muy claro. O sea que el dogma no es solamente un concepto religioso, ¿no? Porque el dogma es, digamos, una estructura filosófica que permite explicar algo, ¿no? Entonces, aquí dice que esa parte de la reencarnación se basa en la justicia de Dios, pero podemos decirlo al contrario también, ¿no? Que la justicia de Dios se basa en el dogma de la reencarnación, ¿cierto? Y dice, y en la revelación. Entonces, ¿en cuál revelación será? Sí, sí, sí. De la inmortalidad. Exacto. En todas las cosas que Dios ha revelado y en las revelaciones que ha brindado, que según la información que nosotros tenemos, después de la segunda revelación vino la tercera y en esa es que nosotros estamos, ¿no? Por ahora estamos en esa, puede que haya una cuarta revelación, pero no sabemos. Entonces, allá en la pregunta, en el ítem 171 del libro de Espíritus, que habla precisamente de la justicia, digamos, dice de la justicia y la reencarnación. Dice así textualmente ese ítem como título: justicia de la reencarnación. Entonces, esa justicia de la reencarnación es la que permite explicar el concepto de la justicia divina. Y pregunta Kardec allí, dentro de ese ítem, ¿no te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a aquellos cuyo mejoramiento no dependió de sí mismos? Y uno a veces lee libros y todo lo entiende, ¿no? O sea, no, está clarito. Pero, por ejemplo, ahora que releí esto, mm, yo mismo me preguntaba, y se las voy a repreguntar a ustedes. ¿Quiénes son aquellos cuyo mejoramiento no dependió de sí mismos? ¿Quiénes son aquellos? ¿Abortados? Ah, ¿Los que ustedes abortados? podría ser, ¿no? Pero ellos no alcanzaron ni a vivir. Dice, aquellos cuyo mejoramiento no dependió de sí mismos. ¿Como quién? ¿Como qué? Desconocían, no sabían, ignoraban Ah. las leyes Ya por de expiación. líneas. ¿Quién dijo? Yo no sé. Ah, sí, sí, por ahí puede ser, sí. Sí, persona, por ejemplo, nace un niño con un retraso mental, con una microcefalia, cerebro chiquito.
no tiene muchas neuronas, ¿qué futuro tiene en la vida? Puede vivir años, ¿sí? Pero, digamos, será injusto privar para siempre el hecho a aquellos cuyo mejoramiento no dependió. ¿Cómo se mejora una persona que tiene una limitación profunda, mental, emocional, orgánica, etcétera, que tiene esas limitaciones tan grandes, ¿sí? No tiene todas las condiciones. O sea, que el solo hecho que está viviendo ya es un proceso de mejoramiento, ya es un proceso de mejoramiento. Pero digamos, la persona, por ejemplo, para pasar por un proceso de transformación moral, necesita estar consciente, necesita estar lúcido, necesita estar reflexivo, tener autorreflexión y pasar por el proceso de autoconocimiento, autotransformación, autoiluminación, ¿sí? Pero mientras no tenga, digamos, todos sus 5 sentidos completos, pues va a haber una limitación allí, ¿no? Entonces, por eso cuyo mejoramiento no dependió de sí mismos. ¿Pero por qué? Están comprometidos con la ley de causa y efecto, ¿cierto? Entonces, dice aún más en ese mismo ítem que la doctrina de la reencarnación, es decir, la que consiste en admitir para el hombre muchas existencias sucesivas, dice, es la única compatible con la idea que nos formamos acerca de la justicia de Dios. La única. Y yo he hecho la experiencia de hablar con compañeros espiritualistas de otras corrientes, ¿sí? Inclusive con personas católicas o inclusive nosotros tenemos una red de apoyo espiritual, ¿no? En el hospital. Entonces nos toca interaccionar con testigos de Jehová, con las iglesias cristianas, bueno, tenemos como unas 6 o 8 allí. Ellos van y charlamos y todo. Y entonces, a ellos les encanta hablar conmigo porque como yo les hablo de toda espiritualidad y todo eso, entonces eso me invitan a sus iglesias y a todo eso porque sí, a ver, sí, hasta almorzar nos invitan. Pero entonces yo les planteo a ellos, yo les digo, bueno, ¿ustedes cómo explican las desigualdades humanas? Expliquen cómo ustedes explican las desigualdades humanas. Muy complejo, no lo pueden explicar, no lo pueden explicar. No tienen con qué argumentos. Entonces, y digamos, después de decirles cómo explican las desigualdades humanas, porque ustedes no explican las desigualdades humanas, ¿cómo explican que Dios es justo? Que Dios es justo cuando hay tantas desigualdades existiendo una sola vida. Ahí no hay cómo explicar eso. Si no se entiende, por eso es que escribió Kardec esto acá, ¿no? Que la única compatible con la idea que nos formamos acerca de la justicia de Dios es la doctrina de la reencarnación. Y la doctrina de la reencarnación no es propiedad del espiritismo, ¿no? Es un fundamento espírita, ¿sí? Pero de reencarnación se hablaba no con esa palabra, pero sí el concepto. Los mismos cristianos primitivos eran reencarnacionistas, pero no con ese nombre. Ellos creían en las vidas sucesivas, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Todos los primeros cristianos primitivos creían en las vidas sucesivas, ¿no? Entonces, para entender la justicia de Dios, hay que meterle el concepto de la reencarnación. Y dice más, para con los hombres que se hallan en la condición moral inferior, ¿sí? Ahora, la única que puede explicarnos el porvenir y sustentar nuestras esperanzas, la doctrina de la reencarnación. La única que puede explicarnos el porvenir y sustentar nuestras esperanzas, ¿sí? Si yo tengo esperanza de una vida mejor, tiene que ser porque creo en la inmortalidad y en la inmortalidad paso a otra vida, es reencarnación, ¿sí? Es la única forma. ¿Habrá un mañana mejor? ¿Cuándo? No mañana, en otra vida, ¿cierto? Porque ahora en esta vida me tocó lo que me tocó y ahí me toca seguir adelante, ¿no es cierto? Entonces dice al final que, puesto que nos ofrece los medios de rescatar nuestras equivocaciones a través de nuevas pruebas. La razón así lo indica, la razón. Entonces, cogemos eso, razonamos y nos lleva a eso. Y los espíritus nos lo enseñan. Entonces, por un lado, nuestros propios argumentos razonados y por el otro lado, las enseñanzas de los espíritus que nos están indicando que esa es la reflexión correcta, ¿no? Entonces,
En la 876, Kardec comentó, el verdadero criterio de la justicia es, en efecto, el de querer para los otros lo que para sí mismo se quiere. Y esto es válido en muchas de las comunidades espiritualistas. Igual, igual. No le hagas a los demás lo que no te quieras que te hagan a ti. Universal. O haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, ¿cierto? Entonces, eso como un principio rector para que nuestro, digamos, camino recto, como decía León Denis, sea cada vez más recto. Y ahí no tendremos problema, ¿no? Porque estaremos sembrando adecuadamente. Y ya lo que venga después será recoja lo que sembró. Entonces, la idea de la transmigración de las almas era una creencia admitida por los hombres más eminentes. Una idea no atraviesa las edades si no tienes su lado serio. Esto porque, claro, desde la antigüedad, antes de Jesús, ya esa creencia estaba, digamos, inmersa y eso viene, digamos, de la misma espiritualidad superior. Se filtran las ideas, se filtran las doctrinas, se filtran los conocimientos y van perdurando a través del tiempo, ¿no? El gran mérito que tiene la doctrina espírita es que reunió en un solo conjunto doctrinario muchos de los conceptos, de los fundamentos, y por eso es una creencia, es una doctrina muy fuerte desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Uno se sienta a hablar con alguien y hay mucha información para tener argumentos para sostener, digamos, un debate, ¿no? Entonces, por ahí en la revista Espírita de 1868, en un artículo sobre la pluralidad de existencias corporales, Kardec colocó lo siguiente: la idea de que nuestra suerte queda fijada para siempre a consecuencia de algunos años de pruebas resulta angustiosa, porque es que en la época de Kardec, que les tocó tan duro, ¿cierto? Pues eso era lo predominante, ¿no? Digamos, hacer creer a la gente que, digamos, según lo que era, era, era vivir frente al temor, ¿no? Al temor de lo que no debieran hacer por temor. ¿Por qué? Porque, digamos, podía quedar, digamos, condenado eternamente a un determinado sitio por allá en el mundo espiritual, ¿no? Si admitimos que el alma nace con el cuerpo, ¿cómo explicar tantas desigualdades? Eso ya lo vimos, ya lo conocemos, ya sabemos cómo argumentarlo. Ahora, nosotros como espíritas, como simpatizantes, como estudiantes de la doctrina espírita, tenemos que llenarnos de estos argumentos, de estos conceptos. ¿Para qué? Para poder explicar las desigualdades humanas en la visión espírita, en la visión espírita. Y hagan ustedes la prueba con cualquier persona conocida que ustedes sepan, hagan esta pregunta: ¿cómo explica usted las desigualdades humanas desde su visión espiritualista, ¿no? Unos más adelantados que otros con diferentes actitudes, otros con ideas innatas, ¿no? Si ustedes van y miran la vida de Camilo Flammarion, Camilo Flammarion fue un niño prodigio, ¿cierto? Aquí creo que han hecho ya charlas sobre la vida de Camilo Flammarion, ¿no? Desde los 5 años ya él, digamos, tenía una visión, todo lo que fue autodidacta y todo lo absorbía y lo aprendía, varios idiomas, tanto conocimiento en tan poco tiempo, ¿sí? Que digamos, para que una persona, digamos, finalizando la adolescencia, publique un libro, y entonces lo mandaron por allá a hacer lo que llaman aquí el servicio militar, ¿no? Y entonces el prefecto allá que le tocó: señor Camilo Flammarion, ¿usted es el hijo de Camilo Flammarion, el que escribió el libro? No, no, ese lo escribí yo hace 2 años, le dijo. Imagínense, pues porque la calidad de lo que él escribía estaba por encima del nivel para todos los jóvenes de la época, ¿no? Entonces, eso nos dice que obviamente él traía conocimientos de astronomía desde antes, ¿no? ¿Ustedes recuerdan quién fue eh, Camilo Flammarion en una vida anterior? Ah, hermano, ¿sí? ¿Se acuerda? Hago con un estudioso. Galileo.
Galileo. Galileo Sí. Es más, él mismo, Camilo Flammarion era medium, ¿no? Y él mismo, digamos, eh, hace unos escritos, digamos, pero, digamos, son trances anímicos, ¿no? Él escribe ahí, Galileo, ¿no? Pero, digamos, pues claro, tenía toda la información, ya traía su alma esa información y ahora la plasmaba, digamos, pero con una visión, digamos, mucho más moderna, ¿no? Entonces, por eso aptitudes, ahora los niños genios musicales, ¿no? Ahora que hay tanta por redes. Ustedes ven y eso sale un niño por allá tocando piano, que eso no ni los pies le alcanzan para los pedales, pero unos virtuosos ahí para eso, ¿no? ¿Cómo, de dónde traen ese conocimiento, ¿no? ¿De dónde sacan, digamos, ese conocimiento? Un cerebro tan pequeño que no se ha desarrollado, pero y los dedos casi ni alcanzan para las teclas, pero con una maestría que lo hacen, porque ya lo traían en su alma, ¿no? Entonces, esa es la diversidad, digamos, que hay en todo. Instintos precoces, vicios o virtudes, ¿no? Sentimientos innatos, encarnar en diferentes partes, teniéndolo todo o no teniéndolo nada, ¿no? Entonces, ahí en ese mismo artículo que nombramos antes, continúa diciendo, se trabaja para esclarecer a los hombres, para moralizarlos, para civilizarlos, pero por cada uno que se esclarece, hay millones que mueren diariamente antes de que la luz los haya alcanzado. Entonces, ¿a dónde van a parar en el mundo espiritual? Si la población espiritual es mayor que la física. Aquí en el mundo físico ya alcanzamos, ¿cuántos? 8.000 millones. Y somos apenas la tercera parte comparada con la población espiritual, ¿no? Entonces, claro, estamos encarnando y reencarnando, pero si, digamos, no hay una noción, digamos, de la vida después de la muerte, claro, hay personas que mueren y despiertan ya confundidos, ¿no? Confundidos, porque todavía no tienen esas nociones claras. Entonces vienen los procesos de esclarecimiento de todos los obreros de la vida eterna que trabajan en esos campos, ¿no? Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es el destino de estos? Son tratados como réprobos. En caso contrario, decía Kardec, ¿qué han hecho para merecer estar en el mismo nivel que los otros? Porque la evolución, cuando nosotros desencarnamos, nuestro solo patrón vibratorio periespiritual nos coloca en el nivel que estamos. Aquí estamos todos unidos, pero el día que desencarnemos no vamos a estar en el mismo nivel. Habrá unos que están más arriba y otros de pronto estamos más abajo. Sí, porque a veces aprovecha más el que está sentado escuchando que el conferencista que está hablando. Así que si nos vemos por allá me ayudan. Eso pasa hasta en las mejores familias. Como se- Entonces, es algo importante, digamos, de lo que ocurre después de la muerte, ¿cierto? Comprender la inmortalidad nos cambia la vida presente. Si nosotros entendemos el concepto de la inmortalidad, porque si yo me voy a morir y yo sé que allá va a pasar X y Y, oye, entonces, ¿no será mejor portarme bien aquí antes de que me vaya? ¿Por qué? Porque mi impacto, mi impronta vibratoria es la que me dará el nivel, ¿sí? ¿Sí? Cuando se murió ese Remeneses, a él, por su nivel, él le tocaba más arriba, ¿sí? Pero no le pasó lo mismo cuando se murió André Luis, ¿no? Cuando se murió André Luis, él se le tocó fue abajo, ¿sí? Pero el uno le tocó estarse allá pocos años y el otro le tocaba más arriba y él dijo, no, yo quiero quedarme aquí, cerca de este plano para seguir ayudando a todas las almas que pueda. Entonces, mire la calidad, digamos, y juntos son espíritus, pues, muy inteligentes, ¿no? Muy bien. Esto como que está programado, ¿no? Para salir cada rato. Vamos a darle a admitir a Olga María Duarte. Se está perdiendo una parte de la conferencia. Por ventura todos los hombres no son hijos de Dios. ¿No te dice la razón que sería injusto primar a privar irremisiblemente de la dicha eterna a todos aquellos cuyo mejoramiento
no ha estado en su mano. Y entonces dice que la enseñanza de los espíritus es eminentemente cristiana. Se basa en la inmortalidad del alma, las penas, las recompensas futuras, justicia de Dios, libre albedrío del hombre y la moral de Cristo, ¿no? Entonces, todos estos elementos que están reuniendo aquí en este párrafo tienen que ver, digamos, con la comprensión de la justicia divina, ¿no? Entonces, nosotros comprendemos la justicia divina a través de la inmortalidad. Comprendemos la justicia divina comprendiendo las penas y las recompensas futuras, y las penas actuales y las recompensas futuras, ¿no? De hecho, el libro cuarto del libro de los espíritus se llama así, ¿no? Esperanzas y consuelos, ¿no? Tiene que ver con la esperanza futura, ¿no? Y es la única forma de que nosotros aprendamos a usar el libre albedrío que Dios nos ha dado, ¿no? Porque digamos, hasta que nosotros nos damos cuenta que por el mal uso del libre albedrío, es que nos hemos comprometido hasta con nuestro propio organismo en vidas pasadas y ahora, digamos, hacia vidas futuras, pues no vamos a entender que tenemos que generar un proceso correctivo en nosotros mismos para poder limitarnos en ese sentido, ¿no? Todos los espíritus entonces tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios de alcanzarla a través de las pruebas de la vida corporal. Con todo, en su justicia, esa justicia divina, les reserva que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en una primera prueba. Eso es muy bueno, ¿no? Porque ya uno dice, no, hombre, pues tengo una serie y en el periodo entre vidas seguramente dice uno eso, ¿no? Tengo tantas cosas que saldar que de esta que voy a hacer estas primeras 4 y dejo las otras 4 para una próxima, porque no puedo echármelas todas las 8 al tiempo, porque si no, de pronto me desbordo y no puedo con todo, ¿sí? Pero es así, así ocurre. Entonces, por eso, primero unas pruebas, después las otras, ¿no? Alguien allá en el grupo espírita nos preguntaba en relación a la ley de causa-efecto, ¿cómo hago para saber yo a quién tengo que perdonar en esta vida? Porque yo sé que he hecho mal y tal, y eso como, entonces, ¿yo cómo hago para encontrar a las personas que tengo que perdonar? Muy lógica la pregunta, ¿no? Y digamos, ¿eso qué refleja? Las ansias que tiene el ser, digamos, de que ya conoce toda esta doctrina, ¿cómo mejorar más rápido, no? Claro, si yo sé que tengo 1, 2, 3 para perdonar, yo de una vez voy y voy arreglando esas cuentas y les pido perdón, pero no es solamente perdonar, después es reparar, porque si tengo que perdonar es porque le hice un daño y ese daño no está reparado, hay que repararlo. Pero entonces es interesante, ¿no? O sea, ¿ustedes alguna vez se han preguntado eso? Buscar a alguien que le hicieron algún mal, pero no esta vida, porque esta vida los conocemos o nos conoce. Claro, pero es de otras vidas. Decía, él preguntara, ¿cómo hago yo para conocer aquí los de otras vidas que yo necesito pedirles perdón? Es muy difícil, muy difícil. Yo le decía, usted se los puede encontrar en su propio círculo familiar, en su propio círculo laboral. Mire por ahí a alguien que a usted le cae bien mal. ¿Por qué le cae mal? ¿Por qué no tiene empatía? ¿Por qué no tiene... es decir, ¿qué pasa ahí? Usted tiene que mirar qué está pasando. Ahí puede ser una causa. Usted necesita perdonar a esa persona. Usted no entiende por qué le cae mal, pero no soporta ni que hable porque le fastidia la voz. Entonces, algo está pasando, ¿cierto? Esa es una vía, digamos, para identificar a aquellas personas con las cuales necesitamos saldar las deudas, ¿sí? No evitarlas, sino saldarlas. Entonces, ese es parte del camino, ¿no? Entonces, dice allá en el Evangelio, Señor, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y Jesús les respondió, es cierto que Elías debe venir y que habrá de restaurar todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. ¿Quién fue? ¿Quién era? ¿Ah? ¿Y cómo es eso que no lo reconocieron?
Sí, Juan el Bautista era bien conocido porque Tenía que estaba yo. Ah. Tenía que ir al mismo libro. no sabía que era el mismo Elías. El anterior. Por eso. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Estaba en la cabeza. ¿No más? Por eso, imagínense. Una persona que era una persona evolucionada, que tenía cierto nivel y imagínate que para ser el Bautista y le pasó lo que le pasó a muchos de los cristianos posteriormente, ¿no? Y al mismo Jesús, ¿no? Que no reconocieron, digamos, su labor, su misión y lo fueron borrando de este plano de la vida. Pero allá, pues, renacieron en el mundo espiritual con toda la luz del trabajo que aquí hicieron, ¿no? Entonces, y todavía siguen o siguieron iluminando al mundo con sus enseñanzas desde esos planos de la vida, ¿no? Sustentaron todo el movimiento del cristianismo primitivo desde esas alturas, porque todas las casas, digamos, de los cristianos que en las épocas se formaron, fueron sustentadas por esos nobles espíritus que estuvieron ahí constantemente alentando a todos aquellos que están diseminando la buena nueva en esos primeros 300 años del cristianismo, ¿no? Entonces, he ahí, digamos, la comprensión que tenían ellos de esas leyes en esas épocas y épocas en las cuales no habían tantos libros y tantas cosas, sino la sola inspiración y la comprensión que ellos ya traían desde el mundo espiritual, ¿no? Entonces, como dice Juan, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Y entonces todavía preguntan que cómo es que en los textos no hablan de reencarnación, ¿no? Pues el término no estaba ahí, porque según dice Raúl Teixeira, ese término apareció por allá hasta 1858, reencarnación, 1858, después de que había aparecido en el libro de Espíritus. Eso, eso dice Raúl Teixeira, ¿no? Que la reencarnación existía antes, claro que sí existía antes. Que creían en la reencarnación, sí, pero no con ese nombre. La palabra, esa palabra fue después tomada por muchos y aparece en muchos libros y después, como siempre cogen, la meten en los textos anteriores. Bueno, eso pasa de todo, ¿no? Pero entonces esto realmente es muy claro, ¿no? ¿Qué significa eso de ver el reino de Dios? ¿Qué significa eso? A ver, Santiago, que está reflexionando ahí. Ser espíritus buenos. Ah, Llegar a ser espíritus buenos. O pues, claro, evolucionar. exacto. Pero ¿eso es metafórico o realmente vamos a ver, digamos, un reino de luz? ¿O eso es algo interior? La luz dice que inicialmente va a la parte exterior. Y a Claro. medida que va teniendo o sea, ese carácter de la sociedad, va a transmitir y ahí es donde ya tenemos una equidad o un nivel de paciencia o de pacificación. Sí, tener, Sí, tener más comprensión de las leyes cósmicas de Dios como tal, de las leyes naturales de evolucionar y progresar y ver que la obra de Dios es evolucionar, progresar y que hay que trabajar muy disciplinadamente para ello. Es como despertar esa conciencia adormecida de lo cual, de que cuando uno renace de la espiritual a lo material, uno tiene conciencia espía, pero a despertar esa conciencia de por qué las cosas, si uno toma conciencia, se va como a encontrar con ese reino de Dios, como dice el pastor, que se nacer. sí, es que aquí lo que están diciendo es que para llegar a ver el reino de Dios, en últimas es, digamos, una conquista interior, ¿no? La conquista interior de llegar a esa pureza espiritual, pero esa la vemos y la sentimos por dentro, ¿cierto? Entonces, porque ya nos renovamos, nos regeneramos, nos volvemos espíritus buenos, de espíritus buenos a espíritus felices y espíritus más puros. Cuando eso ocurra, es que vamos a sentir, digamos, que estamos viendo el reino de Dios, pero no es que lo estamos viendo allá, lleno de luz, no, es que lo estamos viviendo por dentro, viviendo por dentro. Y cuando eso ocurra, eso no va a ocurrir si no nacemos de nuevo. ¿Cuántas veces tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios? Claro. Hasta que dominemos
las pasiones, transformemos las imperfecciones, desarrollemos las virtudes. Cuando hayamos pasado todo el proceso, ya estaremos empezando a ver el reino de Dios, ¿no? Hay una receta. Ah, Hay una receta. El amor. la ley de amor es la fundamental. Y el libro tercero, el libro de Espíritus, dice que esa ley última, la ley de justicia, amor y caridad, resume todas las otras. Porque, claro, porque es que es el compendio, ¿no? Entonces, aquí está ajustada, digamos, en esa frase, la reencarnación con la inmortalidad, con la ley de causa-efecto, con la ley de evolución y con la comprensión de Dios, ¿no? Ahí vemos muy bien. Entonces, pero esto ya, digamos, es otra visión, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Digamos, desde lo filosófico, podemos entender que la reencarnación explica la justicia, ¿cierto? Pero entonces, como hay muchos que no creen, entonces vienen, digamos, unos espíritus con la labor de venir al plano físico a investigar científicamente la reencarnación para que muchos otros crean, ¿sí? Y eso es lo que han hecho estos, por lo menos 4 personas, hay muchos más, ¿no? Uno en la India, otro en Estados Unidos, otro en Canadá, otro en Brasil. ¿Sí que los mandan todos regaditos? Eso no los mandan todos para el mismo sitio. Los y seguramente ellos allá en el periodo entre vidas los reunieron. Bueno, ustedes van a ser investigadores de reencarnación. Entonces se me va para allá, usted para allá. Sí, señor, sí, señor. Sus maletas allá. Y cada uno hizo una labor divulgativa de la reencarnación. ¿Que para qué nos sirve eso? Para entender a través de casos, porque todos son investigadores de casos de reencarnación, el por qué estamos acá y cómo comprendemos a Dios mejor, ¿no? Porque todos ellos han estudiado casos y en esos casos que han visto las causas de los problemas, ¿sí? Por ejemplo, Banerjee, todos los niños que se morían ahí en la India, que estaban en la India, que se acordaban cómo los habían matado y por qué los habían matado y por qué estaban ahora acá. Y todo eso queda registrado de una forma metodológica. Entonces, todos son aportes muy valiosos que no desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista científico, digamos, vienen a hacer esos aportes. Como la ciencia espírita, o el espiritismo, tiene esos 3 caracteres: filosofía, ciencia y moral, porque filosofía y ciencia tienen consecuencias morales, porque eso es lo que nos lleva allá, ¿no? Muy bien. Entonces, para los que se han leído algunos casos de estos hechos que prueban, hay todo un tratado de casos de reencarnación, ley de causa-efecto, que explica las desigualdades humanas, etcétera, etcétera. ¿Quién aquí no se ha leído este libro? Que no lo ha leído. ¿No? Con confianza, díganlo. Eso. Bueno, eso es muy fácil. Yo les iba a regalar uno a cada uno, pero si digo primero, todos levantan la mano. No, mire, ese libro está en internet. Usted lo coge, entran, lo baja, porque esos libros ya pasaron la época de prescripción, digamos, de derechos de autor. Los entran, hechos que prueban, lo bajan. La tarea es leerse todos los días un caso. Van a ver cómo ilustra Amalio Hugo Soler casos. Ella trabajaba con su guía espiritual y entonces ella veía los casos, los describía, y el guía espiritual allá le ayudaba a averiguar la parte, ¿no? La contraparte espiritual, y entonces hace la narración completa. Bien interesante para todo este tema de la reencarnación y de la justicia divina. Ella es la mejor y la mayor escritora, mujer espírita de todos los tiempos. No ha habido otra mujer espírita que haya escrito tanto como ella, ¿sí? Y son muy valiosos. Este es uno de ellos. Y hay casos podemos aquí, se puede traer muchos, ¿no? Entonces, el proceso de crecimiento moral por medio de la reencarnación, dice, desde todas sus aristas es un proceso de justicia superior, perfecta e inmutable, garantizando la igualdad y la responsabilidad consciente de todos los seres en el favorecimiento, estancamiento de tal proceso, así como la dicha eterna
como su principal mérito o resultado. Y esto está, digamos, en esta obra, El Evangelio a la luz de la psicología profunda. Pero también dice que observa tus propios hábitos y tendencias y percibirás lo que fuiste en existencias pasadas. Con eso tenemos, ¿no? Porque las personas llegan diciendo, ay, ¿por qué no me ayudan a saber quién fui yo en la vida pasada? Ajá. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Quién fui? Entonces, miremos las tendencias, los hábitos y ahí nos damos cuenta. Analiza los que te rodean en el círculo doméstico social e identificarás con qué te comprometiste para sanar los propios débitos o trazar la propia senda de la evolución. Juan Ayeles, que es la mejor y la mayor analista psicológico espiritual que hay en la literatura espírita, nos dice las cosas tal cual, ¿no? Lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Más claro para dónde, ¿no? Está clarito, ¿no? Muy bien. Y también dice lo siguiente. Solo la doctrina de la pluralidad de existencias explica lo que sin ella es inexplicable. Lo que hablamos al principio. Que es una doctrina eminentemente consoladora y se halla conforme a la más rigurosa justicia. Y que para el hombre es la tabla de salvación que Dios en su misericordia le ha dado. Y hay pacientes que han dicho que son espiritualistas, que creen en la reencarnación. Bueno, hoy tengo cáncer, sé que me voy a morir de eso, pero sé que esto no es un proceso, algo que estoy saldando y ya esto va a acabar, ¿no? Porque ya la enfermedad cumplió, digamos, la misión de transformar el ser en lo que tenía que ser, ¿sí? Cuando eso ocurre, digamos, hay un proceso de liberación también en ese sentido, ¿no? Y entonces, este es como una síntesis, está en la 1019, ¿no? La transformación de la humanidad ha sido predicha y vosotros presenciáis ese momento que es apresurado por los hombres que contribuyen al progreso. Esa transformación se llevará a cabo mediante la encarnación de espíritus mejores que constituirán en la tierra una nueva generación. Eso ya está ocurriendo. Espíritus mejores ya están aquí encarnados entre nosotros, ¿sí? Entonces los espíritus de los malvados, a quienes la muerte ciega a diario, al igual que todos los que intenten detener la marcha de los acontecimientos, serán excluidos de la tierra. Eso también ya está ocurriendo. Todos los que tienen determinado nivel vibratorio, que son imperfectos, están desencarnando, ya no están volviendo a encarnar acá. Ya los tienen programados para que continúen en un mundo de expiación y de pruebas. No van a involucionar, van a estar en ese mismo nivel. Pero aquí ya tenemos que ir ascendiendo. Cumplieron su ciclo. Tenemos que seguir regenerándonos si queremos quedar acá, ¿no? Acá en rutas de luz, ¿no? Porque esa es una ruta de luz, la luz interior de cada uno. Es un compromiso de todos, ¿no? Entonces, mire, ¿dónde es que está esta frase? En la tumba de Kardec, sí, la tumba de Kardec. Allá cuando le hicieron el dolmen, allá le pusieron al frente, nacer, morir, pero esa frase no la escribió Kardec. Son los amigos de Kardec que le pusieron eso ahí como en conmemoración de que lo dejaban ahí en el cementerio de Père Lachaise, ¿no? Que es donde están, porque ahí lo bajaron a él porque ahí están todas las grandes personalidades, entonces querían bajarlo del otro cementerio donde estaba ahí para que, digamos, y en realidad es una de las tumbas más visitadas, creo que es la más visitada, ¿no? Ustedes llegan allá a ese cementerio y preguntan, ¿la tumba de Kardec? Sí, señor. Sí. Y allá, sí, ahí todo lo encuentra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Esto era lo que teníamos para compartir con ustedes. Agradecemos a Fabio por estas enseñanzas en la tarde de hoy y le damos la palabra a don Germán Telles. Muy buenas tardes para quienes están en la plataforma y de igual manera a quienes están acá
presencialmente en Rutas de Luz. Pues la exposición que nos ha dado nuestro querido hermano Fabio, de eso, ¿quién se escapa de la reencarnación? Nadie, nadie. Nosotros que ya entendemos, pero muchos dicen de que no, pero tiene que reencarnar de todas maneras. Entonces, Fabio, muchísimas gracias por su exposición fundamentada doctrinariamente, y esto nos llena a nosotros de una gran felicidad. Yo le ruego el favor entonces, Liz, que traiga por favor la bandeja para darle la condecoración a Fabio. Está bien. A todos los exponentes, los conferencistas de Rutas de Luz, les damos un abrazo fraterno, lleno de afecto, de cariño, de mucho amor. Entonces, Fabio, muchísimas gracias por su exposición y gracias por el esfuerzo que ha hecho en venirnos a acompañar. Sé de sus ocupaciones, sé de trasladarse de allá a acá, no es fácil. Me estaba diciendo que se ha venido a pie para llegar ligero. Trotando. Denme un aplauso a Fabio, por favor. Gracias, Fabio, muy amable. Sigan, por favor. Los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un inmenso ejército que se pone en movimiento tan pronto como ha recibido la orden de su comandante, se esparcen por la superficie de la tierra, y semejantes a estrellas que caen de lo alto, vienen a iluminar el camino y a abrir los ojos de los ciegos. El Evangelio, según el Espiritismo. Edición SEA. Prefacio. Centro Espírita Rutas de Luz. Bueno, quedan todos invitados al cineforo del próximo sábado. Nos acompañen. La donación de este cineforo es para ir recolectando los fondos para los regalos de la Navidad de los niños. Entonces quedan todos invitados. Gracias. Para terminar la actividad en la tarde de hoy, invitamos a Carito si nos regala la oración. Por favor, gracias. Bueno, buenas tardes. Cerramos nuestros ojos, disponemos nuestro pensamiento para agradecer a Dios por esta tarde, por estas enseñanzas, por todo lo que hemos aprendido. Gracias infinitas a todas las personas que asisten, a todos los espíritus que nos asisten y que también vienen a aprender. Que nuestro regreso a casa sea satisfactorio, que todas las personas que necesitan ayuda en este planeta la necesitan, sean para ellos también un aliciente, que todas las personas que se encuentran en las clínicas y en los hospitales les llegue la ayuda, para todos los hermanos desencarnados que se encuentran en el umbral, para todos aquellos hermanos suicidas, también que llegue hasta ellos esta luz. Que la paz y el amor del Maestro Jesús esté con todos nosotros, que así sea. Así sea. Gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado. Gracias.